Es la que se da en la cadena ligera, que comienza alrededor del bucle. Entonces, aquí comienza otra cadena ligera. ¿Ok? Entonces, transcribo la cadena pesada en un lugar y en otro lugar, y la cadena pesada en otro lugar. El DNA mitocondrial tiene un bucle, ¿sí? Y eso es muy importante que lo reconozca. ¿Alguna pregunta de esto? Ah, bueno, ¿y quién transcribe a la mitocondria, el RNA polimerasa mitocondrial? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Ujú. ¿Puedes repetir la última partecita? Y me perdí. ¿Qui- quien transcribe el DNA mitocondrial es la polimerasa mitocondrial. Polimerasa mitocondrial. ¿Te referías a eso? Era sobre los tres lugares de iniciación. Ah, muy bien. Los tres lugares de iniciación de la transcripción mitocondrial serán en la cadena pesada, la high, transcribo desde el bucle cuatro pedacitos chiquitos hacia este lugar, que es la cadena 5'. Y ese es el primer lugar, el H1. El H2, en cambio, transcribo desde el bucle todo el otro sentido por completo a la cadena pesada, H2. Y la ligera, pues transcribe una sola vez desde el bucle toda la cadena ligera. Se llama L2. Mi guía o mi punto central para guiarme es el bucle. El bucle está en la parte superior del genoma mitocondrial. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora sí, miremos aquí. Miremos cómo tenemos el bucle, ¿correcto? Cómo tenemos la cadena pesada por fuera y la cadena ligera para adentro. La transcripción del DNA pesado, ¿sí? Comienza bien como desde el bucle, dirección, ¿sí? Resprima, codifica un poquito, una partecita chiquita, llamada H1. Y miren cómo desde la otra parte del bucle transcribo todito. Desde acá transcribo todito, llamada H2. Mientras que la hebra ligera, desde el bucle, transcribe una sola todita, ¿correcto? Ahora, vamos a ver cositas específicas. Cuando yo transcribo la cadena pesada H1, transcribo solo cuatro cositas. Formo o transcribo un RNA fenilalanina de transferencia, un RNA ribosómico 2S, un RNA valina y un RNA 16. Es decir, en este pedacito de la cadena H1 están esos cuatro genes para formar estas cuatro cosas. La cadena H2 pues transcribe todos los componentes de la cadena H2 que ya vamos a ver cuáles son. Y la cadena ligera pues transcribe todos los componentes de la cadena ligera. ¿Qué es? 8 RNA de transferencia y un mRNA mensajero. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora sí aquí. El DNA mitocondrial tiene 37 genes. Entre cadena pesada y cadena ligera, ¿cuántos tengo? 37 genes. El DNA mitocondrial es sumamente organizado y sumamente bien distribuido. ¿Por qué? Porque la mitocondria no tiene espacio para perder nada. Entonces, por eso, de todo el genoma mitocondrial, el 97% es codificante, mientras que el 3% no codifica para nada. Es decir, hay un poquitito, 3% que no codifica. Todo lo demás, toda la cantidad de genes, el genoma mitocondrial mide 16.587 pares de bases, ni en comparación al genoma nuclear, ¿no? Que mide 3.000 millones de pares de bases. Este mide 16.587. Es chiquitito. Y de todo el genoma mitocondrial, el 3% no codifica para. Y en todo el genoma mitocondrial, pues tengo 37 genes. 28 genes hay en la cadena pesada y 9 genes en la cadena ligera. Esto de memoria. Porque claro, estoy con la doctora Manzano.
los genes que están en la cadena pesada son los genes ribosómicos, 14, transferencia, y 12, polipeptídicos. Eso hay en la cadena pesada. En la cadena ligera tengo uno polipeptídico, un gen polipeptídico que va a formar un polipeptido y 8 RNAs de transferencia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, mis chicos? ¿Alguna pregunta de esto? No, Muy bien. ¿Los demás chicos alguna preguntita? no, todo bien, Gabriel. Muy bien. Además de eso, tengo una región que no codifica nada, que está en la parte superior, llamada el bucle. Bucle de desplazamiento. Por eso se llama bucle. Está junto al origen de la transcripción. De la transcripción. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? Muy bien. Sí, la transcripción mitocondrial. Para eso necesito los factores de la transcripción mitocondrial, los MTF. ¿Ok? Como ustedes saben, la transcripción del DNA mitocondrial es polisistrónica, porque como pueden ver, inicio a transcribir en un lado y si soy H1, transcribo 4 cositas, 4 genes. Si soy H2, pues transcribo todo lo que tiene la cadena pesada, los 28 genes. Si soy L1, perdón, la cadena ligera, llamada L2, o L como tal, solamente L, transcribo todo lo demás. ¿Ok? Es polisistónico. A partir de un mismo regulador y promotor, pues transcribe un montón de cosas. Por eso es polisistónico. Ahora, la cadena H1 y la cadena H2 es solapada, una encima de la otra. Porque aquí está el gen, ¿eh? Y transcribo la parte H1 un poquito. Y luego el H2 viene y vuelve a transcribir por encima. Solaparse es eso, sobreponerse. Una cosa encima de otra. ¿Sí? La cadena H1 va a iniciar en la fenilalanina y va a terminar antes del RNP-leucina. ¿Qué me refiero con esto? Veamos el siguiente. La transcripción es el bucle, ¿no? La transcripción mitocondrial, la cadena H1 comienza desde la parte más prima a Z. Pero transcribo, miren, ¿qué transcribo? Pilas. Una fenilalanina, un RNA-2S, una valina y un 16S. Hasta ahí transcribo 4 cositas. Y luego vienen los factores de la terminación de la transcripción mitocondrial, TRF, Ending Finally Transcription Mitochondrial, se unen aquí y me hacen que aquí termine la transcripción, justo antes de la leucina. ¿Ok? Hasta aquí transcribo la primera parte, H1. Lo H2 pues transcribo igual, desde el bucle, todo, una sola, y aquí sí transcribo todo, formo los 28 productos. ¿De acuerdo? El origen de la replicación de la cadena ligera comienza aquí, justo en medio entre la asparagina y la cisteína. Ahí está el origen de la transcripción. Y transcribo todo una sola. ¿Ok? Muy importante saber. Entonces, ¿qué he formado con la transcripción H1? Pues formo fenilalanina, formo el RNA 16S, 12S y la valina en la cadena H1. La cadena H2 inicia en el gen 12S y transcribe todito el RNA polifistónico. Todito, inicio en la cadena 12S, inicio en la cadena 12S y transcribo todito. ¿Sí? Los 28, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que lo sepan. Pues formo 12 péptidos y 12 RNA. Eso transcribe la cadena H2. Y los otros 4, porque toda la cadena tiene 28, y los otros 4, pues, por la cadena H1.
y ahí están completos los 28 genes de la cadena pesada. La cadena ligera inicia cerca del NT7S, cerca del bucle, y transcribo 8 NTs de transferencia y un péptido, ¿sí? La deshidrogenasa es la NAD deshidrogenasas. Miren aquí, ¿sí? Aquí se origina la transcripción, ¿verdad? Inicio, transcribo todo. Ahora, ¿recuerdan que en la mitocondria ya hacía un millón de procesos de bioquímica dieron? Que descarboxilación oxidativa del piruvato, que ciclo de Krebs, que lanzadera del citrato, que lipogénesis, que transaminación y desaminas, todo eso. Y para eso usaban un millón de enzimas mitocondriales. Aquí están los genes para formar todas esas enzimas mitocondriales. Recuerdan que en la mitocondria es la cadena de transporte de electrones, la fosforilación oxidativa. Aquí está. Entonces, por ejemplo, miren en la cadena pesada, tengo los genes, la deshidrogenasa, deshidrogenasa, la citocromoxidasa, las ATPasas, el citocromo y bueno, RNA de ribosómico de electrolisis. ¿De acuerdo? Tengo 5 subunidades de NAD deshidrogenasas, 3 subunidades de citocromos oxidasas, 2 subunidades de ATPasas, una subunidad de citocromo B, 2 ribosómicos y de transferencia que tengo algunos, tengo 8. ¿Sí? Todo esto es el genoma mitocondrial. Todo el genoma mitocondrial, como es chiquito, se le ha podido secuenciar súper bien. Se le secuenció en Cambridge, por eso se llama secuencia Cambridge. Luego el DNA mitocondrial y mide 1569 pares de bases. Es chiquitito. Y como es tan chiquito, todas las posiciones se conocen. Hay posiciones clave de la secuencia Cambridge, que son las posiciones donde están los genes importantes del proceso mitocondrial. ¿Ok? Por eso se conoce muy bien la secuencia mitocondrial. ¿Es importante que sepan de memoria los puntos clave? No, no es. ¿Alguna pregunta de la transcripción mitocondrial? Puedo repetir la última parte. Parte está, mi querido Noel, por supuesto. ¿Qué partecita, mi querido Noel? Con mucho gusto. Era la última que dijiste porque se me trabó todito. Ah, ya. Y es igual, tratando de dar una buena conexión. Pero no se preocupe, con mucho gusto. Todo el genoma mitocondrial ha sido secuenciado muy bien en la Universidad de Cambridge y por eso se llama la secuencia Cambridge. Todo el genoma mitocondrial es chiquito, mide 16.569 pares de bases. Por ende, yo conozco cada lugar importante de la secuencia. Cada punto clave de la secuencia Cambridge es donde se forma algún gen o alguna proteína o alguna molécula importante. ¿Sí? Eso es lo que dije. Gracias, Gabriel. Perfecto. Ahora les voy a contar un cuento. ¿Ustedes se acuerdan que cuando el espermatozoide entra al óvulo, el espermatozoide pierde todo? Y el único que entra, claro, la cromosoma rompe, ¿cierto? La corona radiada, y de ahí entra solo el núcleo, solo el DNA, y forma el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino. Toda la cola, el cuello, la cabeza, todo el espermatozoide se quedó fuera, lo único que entra es el núcleo, el ADN. Entonces, sí, en efecto, la mitad del material genético es del papá y la mitad es de la mamá. Pero ¿de quién son las enzimas? ¿De quién son los organelos? Del óvulo, de la mamá. Entonces las mitocondrias solo se heredan de línea materna. Y si hay una enfermedad mitocondrial que tiene la mamá, pues les hereda a los hijos o los hijos hombres y a las hijas mujeres. Pero si hay una enfermedad mitocondrial que tiene el papá, pues no importa, los hijos van a nacer sanos. Sí, la mamá es sana. Eso se llama la EVA mitocondrial. Se cree que nuestras mitocondrias son las mismas para todos los humanos y provinieron de Eva. Claro, si creen en Dios, ¿no? De la mitocondria. Muy bien. Causas de enfermedades mitocondriales, mutaciones en el genoma. El genoma mitocondrial
Es muy chiquito, muy pequeñito y necesita siempre de un genoma mucho más complicado que le guíe, el nuclear. El genoma nuclear controla el genoma mitocondrial. Si hay mutaciones en el genoma nuclear, pues también va a dañar al genoma mitocondrial. Puede haber comunicación intergenómica entre los virus y pongan su genoma en la mitocondria y le dañen a la mitocondria. Mutaciones del DNA mitocondrial pueden causar enfermedades. ¿Cuáles mutaciones? Mutaciones puntuales, que debieron una adenina, una timina y una guanina, y esa sorpresa mutó y en vez de adenina hay citosina. Una mutación puntual, una sola cosita cambió. Reorganizaciones, deleciones y duplicaciones. Esta secuencia se eliminó o esta secuencia se duplicó. En el genoma hay dos secuencias igualitas. ¿Y cuando disminuye el número de copias del genoma mitocondrial? Muy bien, ahora sí, mis chicos, vamos a ver la parte de qué. Vamos a ver la parte de los antibióticos. ¿Alguna pregunta hasta aquí de esto? Entonces, por ejemplo, no es necesario saber que, digamos, en la posición tal del genoma se encuentran los genes para tales proteínas. No, eso no es importante. A menos de que después de esto quieras seguir una ingeniería genética, mi querida María Emilia, o alguna ciencia biomolecular, es bueno que lo sepas desde ahora. Sí, no, no. No, yo lo digo porque, por ejemplo, la doctora Manzano nos había dicho que en una posición específica habían dos genes que se solapaban. Ujú. Los genes H1 y H2. Los genes de aquí son solapantes. Esos genes de ahí son solapantes. Pero eso les digo, o sea, sí, la doctora Manzano profundiza mucho en esto, muy bien. Pero hay otros chicos de los que ni les dieron. La secuencia Cambridge no va. Eso no va a la prueba. Eso solo es importante que la conozcan, que sepan que existe. Sí, cuánto mide y que la secuencia Cambridge es importante. Las posiciones, no. Las posiciones no son importantes. En ninguno de mis estudiantes de varios años que les he dado, la doctora Manzano ni a mí me tomó, ni a mis chicos les ha tomado. Sí profundiza, es verdad. Le gusta hablar de eso. Pero no toma estos puntos de control de las cosas de Cambridge de memoria. Los chicos que están con la doctora Colina, ¿les dieron transcripción mitocondrial? Sí, Ah, sí, y vieron Sí. así. Muy por encima, la verdad. eso de secuencia de Cambridge, no. Solo por encima vimos y se saltó como 10 diapositivas. Ok, pero ahora sí O sea, está sí claro. específico como tú, nada, nada que... Ok, pero sí está claro entonces la transcripción mitocondrial. Sí. Ah, ok. Muy bien, y eso es lo que yo les digo. Me alegro mucho. Yo sé que aprenden y entienden conmigo, pero ahora tenemos que ir a memorizar. Que antes a repetir, a volver a leer en la casita, a volver a ver las diapos. Y si tienen preguntas, con mucho gusto, las siguiente clase yo les respondo. Pues, vamos con la siguiente partecita. Los antibióticos. Yo les había contado a ustedes la anterior clase, creo que no estudiaron la mayoría, pero los antibióticos en general. Siempre les doy a ustedes una introducción. Los antibióticos pueden ser de dos tipos. Bueno, primero, ¿qué es un antibiótico? Un antibiótico es una molécula de cualquier origen, ¿sí? Que pueda ayudar a dos cosas. La inhibición del crecimiento, es decir, ser bacterioestáticos, que paren el crecimiento bacteriano, por ejemplo, o bactericidas, que maten a las bacterias. Bactericidas. ¿Sí? Los antibióticos son clave para su formación. El médico todos los días prescribe antibióticos. Estudienlos de una vez. ¿Sí? Los antibióticos, por supuesto, son moléculas que ayudan a inhibir la formación de nuevas vidas o paran su crecimiento. ¿Ok? Antibióticos se conocen en general para las bacterias. Antibióticos. Los antimicóticos para los hongos. Antiparasitarios pues, para los parásitos. Y los antivirales para los virus, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver solo antibióticos. Y ustedes se acuerdan, yo tengo dos tipos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas. Hay otras que no están en esta clasificación, pero lo más común es que estén en esta clasificación. Las bacterias gram negativas están conformadas de la siguiente forma. Tengo una bacteria con su membrana celular, pero la bacteria es bien pilas.
se reforzó y volvió a formar otra membrana celular llamada pared celular. Pared celular. La pared celular de las gram positivas es muy gruesa, muy grande, mientras que la pared celular de las gram negativas es delgadita, chiquitita. La pared de los gram positivos tiene proteoglucanos, glucosaminglucanos y ácido lipoteicoico. La pared de los gram negativos tiene principalmente lipopolisacáridos, también llamados endotoxinas. Danas, el lipopolisacárido, ¿por qué te eres reconocido? El 4. Perfecto. Entonces, aquí en medio de la pared celular y la membrana celular hay un espacio lleno de líquidos y enzimas, llamado el espacio periplásmico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para yo atacarle a la bacteria tengo muchos lugares por donde agarrar. Lo primero que puedo hacer es destruir o inhibir la formación de su pared celular. Y como es súper importante porque es el escudo de la bacteria, si destruyo aquí, le mato a la bacteria. Entonces, los antibióticos que atacan a la pared celular. Dentro de ellos están los más claves que ustedes conocen, ¿no? Las penicilinas. Entonces, ya cuando estén más grandes se van a aprender la mnemotecnia, perdón, ¿no? Perdón. Penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos. Son todos ellos, ¿no? En fin. Perdón, Y, Gabriel, disculpa que te interrumpa. ¿Puedes repetir esa parte? Es que justo se me cortó. claro que sí. Los inhibidores de la pared celular son las penicilinas, ¿no? Penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Sí, entonces es muy importante que lo conozcan ahorita porque eso no les van a preguntar. Los que yo debo darles son los que inhiben al DNA. Pero yo siempre les doy un contexto para que sean personas mucho más ilustres en la vida. Entonces, tengo los inhibidores de la pared celular. Muy bien. Segundo, tengo una membrana celular. Entonces, tengo antibióticos que inhiben la formación de la membrana celular. ¿Sí? La palixomidina, las oximicinas, todo eso. No importa. La bacteria en este espacio periplásmico tiene muchas enzimas. ¿Se han escuchado que las bacterias son resistentes a los antibióticos? Porque en este espacio tienen enzimas que destruyen a los antibióticos. Entonces yo puedo dar moléculas que inhiban a estas enzimas, ¿sí? Como por ejemplo, puedo dar el sulbactam o el ácido clavulánico. Son coadyuvantes para que las bacterias mala gente con sus enzimas no me destruyan los antibióticos. Tengo otras proteínas muy importantes, las que inhiben la formación. Sí, bueno, antes de. Las bacterias, entonces que tengo tres, ¿no? La pared celular, la membrana celular y el espacio periplásmico. Las bacterias son bien pilas y ellas usan el ácido fólico como un metabolito muy importante para su funcionamiento celular. Por aquí tienen enzimas con las que metabolizan el ácido fólico. Entonces tengo los antibióticos que inhiben el metabolismo del ácido fólico. Inhibidores del ácido fólico. Como quienes, como la trimethopina y el sulfamethoxazol. Las bacterias tienen ribosomas. El ribosoma está formado por dos subunidades, ¿sí? Las unidades 60 y 40S. Perdón, 50 y 36. Ese es del eucarionte 60-40. Del procarionte 50-30S. El ribosoma es así, ¿no? Formado por dos subunidades. La 50 y la 30. Los medicamentos que inhiben a los ribosomas son dos, los inhibidores de la subunidad mayor y los inhibidores de la subunidad menor. Dentro de la menor tenemos pues, a los aminoglucósidos, las tetraciclinas, dentro de la mayor tenemos a los macrólidos y a las glicosamidas, algunos que ya veremos en su momento, cuando estén comiendo microbiología en cuarto. Y por último, tengo los inhibidores del metabolismo de los ácidos nucleicos. Dentro de ellos tengo muchos, principalmente las quinolonas. Y tengo el ácido nalidíxico, la rifampicina, un montón, más común las quinolonas. Entonces, hoy vamos a estudiar los inhibidores del metabolismo de los ácidos nucleicos.
Muy bien. Miren los que inhiben la pared celular, la membrana celular, los que inhiben la replicación del DNA, los que inhiben la transcripción del DNA, los que inhiben la síntesis de proteínas, los que inhiben el metabolismo del ácido fólico. Y tengo más, hay muchos más antibióticos ya, o sea, la farmacología ha avanzado full. Muy bien. Tengo los antibióticos de primera generación, los primeros que se descubrieron. Las rifampicinas, la streptolegidina y la alfamanitina. Muy importantes. La rifampicina es clave. La rifampicina es importantísima. La rifampicina es el tratamiento para la tuberculosis. La tuberculosis no es chiste. La tuberculosis te mata. La tuberculosis, el tratamiento dura 6 meses con 4 antibióticos súper fuertes que incluso hasta pueden dañar el hígado y el riñón. Rifampicina, etambutol, isoniazida y pirizonamida. 6 meses de 4 antibióticos súper potentes que incluso son tóxicos para el propio cuerpo para atacar la tuberculosis. No es chiste. La estreptolegidina y la alfamanitina son otros tipos de antibióticos de primera generación. ¿Ok? Y vamos a ver cómo funciona cada uno. Tengo los antibióticos de segunda generación. Ellos inhiben a las DNA polimerasas y a las RNA polimerasas. ¿Sí? Como ejemplo de los antibióticos de segunda generación tengo la actinomicina D. ¿Sí? Es esta molécula de aquí, la actinomicina D. Son 2 pentapéptidos cíclicos. ¿Sí? Y un sistema anular de fenaxosona. ¿Sí? Tengo otros compuestos importantes de los antibióticos tipo 2, que es importante que lo sepan, la acridina, la daunomicina y el bromuro de sodio, que es un coadyuvante. ¿Ok? Ellos que hacen, pues, traban, les inhiben a las polimerasas para que no formen la transcripción. ¿Alguna pregunta hasta aquí de esto? Los antibióticos de tercera generación son la cumermicina, que viene de la cúrcuma. La cúrcuma tiene muchas propiedades. Se estudia a full. Comenzaron a darse cuenta que las personas que viven en el noreste de Asia, perdón, de África, y el sureste de Asia, comen mucha cúrcuma. 2 cosas. No tenían tantas infecciones y no tienen tanto cáncer. La cúrcuma es como antibiótico y antineoplasia. ¿Por qué? Por la cumermicina. La novomicina ya antigua, el ácido nalidíxico muy antiguos, inhiben tanto la replicación como la transcripción. ¿Por qué? Porque impiden que las polimerasas puedan transcribir y replicar. ¿Sí? La cumermicina, la novomicina y el ácido nalidíxico también impiden la acción de la DNA girasa procariótica. Es decir, la célula, el DNA tiene muchos superenrollamientos positivos y como no hay, la DNA girasa está inhibida, como no hay quien rompa estos superenrollamientos, pues no se puede producir ni replicación ni transcripción. Cumermicina, novimicina y ácido nalidíxico pues inhiben a la DNA girasa procarionta y por ende hay muchos superenrollamientos positivos. ¿Alguna pregunta de esto? Muy bien, muy bien, perfecto. La rifampicina es chévere, bien claro. Inhibe a las RNA polimerasas, que además inhibe la formación de ribosomas y RNA de transferencia y mensajeros. La tuberculosis, por ejemplo, forma granulomas, lesiones cavitatorias. ¿Llenas de quién? De macrófagos, lesiones lipídicas caxiosas, purulentas. Entonces, la rifampicina es eficaz contra estas lesiones cavitatorias, contra los granulomas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Contra quién? ¿Contra quién más? Contra las lesiones pustulosas, contra los abscesos. ¿Ok? En lugares donde hay lesiones caseosas y macrófagos. Tuberculosis, por ejemplo. La alfa-manitina es bien chévere. La alfa-manitina es un antibiótico que se le estudia y que inhibe fuertemente a la polimerasa 2 eucarionte
más o menos a la 3, y no le hace ni cosquillas a la polimerasa 1. ¿Ok? Se cree que se mete y se introduce en las hélices de la polimerasa 2. Ayuda a translocar el ARN del DNA, es decir, que se separe. Recuerden que cuando la polimerasa está transcribiendo, el transcrito está unido parcialmente al DNA, pues se corta eso para que el transcrito se vaya y no se termine de formar. Y además disminuye la velocidad de la elongación. Vamos a ver un gráfico y miren, este gráfico es muy bonito y esto la doctora Manzano siempre manda preguntas de esto en integral y toma esto en las parciales. La polimerasa 1, ni cosquillas me hace el alfa-malitina. A la polimerasa 2 me inhibe súper fuerte la alfa-malitina. La polimerasa 3, más o menos es inhibida cuando hay mucha cantidad de alfa-malitina. ¿Correcto? Entonces, si tienen suerte, les pregunta así, ¿no? ¿Qué hace la alfa-malitina a la polimerasa 1? Nada, no hace cosquillas, nada. Pero claro, si tienen mala suerte, paciente de 34 años viene con una celulitis varicosa en pie derecho que está inflamado y edematizado. Usted con sus conocimientos de la alfa-manitina sabe que la alfa-manitina tiene metabolismo antibiótico en el DNA. Chicos. Ok, mi propia sed. Disculpen. Muy bien, ya estoy mejor. Muy bien. Entonces, a este paciente que tiene una celulitis varicosa del pie derecho, le voy a dar alfa-manitina. La alfa-manitina, opción A, inhibirá la polimerasa 2 de DNA. Opción B, inhibirá la polimerasa 3 de RNA. Opción C, ayudará a la polimerasa 1 de DNA. Opción 4, no metaboliza, no ayuda al metabolismo de las bacterias. ¿Cuál es la opción correcta, mis chicos? Inhibe el metabolismo de la DNA polimerasa 2. Inhibe el metabolismo de la RNA polimerasa 3. Activa la polimerasa 1 o no tiene nada que ver. La primera. La dos. Katia dice la primera. Y le dice la 2. Yo dicen los demás chicos, tengo 16 personas, quiero 16 respuestas. Yo digo que la 2 también. La 4 dice, ya la 4, la 2, dicen la 2. ¿Quiénes más chicos? Tengo 16 personas. La A. La A, dice Dani, muy bien. ¿Quién dice la B, la C, la D? ¿Quién más? Piensen, analícenle. Y la alfa-manitina inhibe la polimerasa 2 de DNA, inhibe la polimerasa 3 de RNA, activa la polimerasa 1, no tiene nada que ver. ¿Qué me dices, Pauli? Yo igual pienso que es la 2. La 2. Scar. Igual creo que es la 2. Perfecto. Oda, Nayara. La 2. La 2 igual. Muy bien. Perfecto. Es la respuesta 2. Porque ¿qué hace la polimerasa de DNA?
La polimerasa de DNA replica, crea DNA. Ni al caso siquiera, o sea, no estoy hablando de replicación, estoy hablando de transcripción. ¿Quién activa la polimerasa 1? Pues no sé, ¿no? Pero al menos no la alfa-manitina. No tiene que ver con el metabolismo, por supuesto, la alfa-manitina tiene mucho que ver con el metabolismo de los ácidos nucleicos. Entonces, claro, si la opción hubiera inhibe fuertemente a la polimerasa 2, pues cogen esa de una. Pero si no hay, ¿a quién también ha sabido inhibir la alfa-manitina? A la polimerasa 3, de RNA. ¿Sí? Muy bien, ¿se entendió por qué? No, puedes explicarle porfis. Claro que sí, hay menos. La primera opción decía inhibo a la polimerasa 2 de DNA. La polimerasa 2 de DNA es para hacer DNA, replica. Las polimerasas de DNA replican, forman DNA. Mientras que las polimerasas de RNA forman RNA. Entonces, por eso la 1 está descartada. ¿Claro eso? Sí. Bien. ¿La alfa-manitina activa la polimerasa 1? ¿Hablé alguna vez de eso? No, muy bien. La alfa-manitina no tiene nada que ver con el metabolismo. Si estamos viendo antibióticos, no tiene nada que ver con el metabolismo del DNA. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? La respuesta B. ¿Por qué? Porque la alfa-manitina, sí, es verdad, inhibe fuertemente a la polimerasa de RNA2, pero también lo hace a la polimerasa 3. Entonces, si de respuesta hubiera habido inhibe la RNA polimerasa 2, pues chévere, es la primerita, es esa, de seguro. Pero como no había, pero yo me acuerdo que la alfa-manitina también inhibe la polimerasa 3. ¿Cuál ha sido la respuesta? Arisdanas, La polimerasa 3. muy bien, inhibo a la RNA polimerasa 3. Aunque en altas concentraciones, pero la inhibo. Gabriel, perdón que te moleste, pero ¿podrías explicar la respuesta, pero con el caso clínico que tú describiste? Ah, ya, claro. Es que eso les digo, ustedes ahorita que están chiquitos se asustan por los casos clínicos, pero prácticamente los casos clínicos, literalmente lo último de la pregunta es lo que importa, porque les dice, paciente femenina de 54 años viene con una celulitis varicosa de la pierna derecha. ¿Usted qué sabe que el alfa-manitina es un antibiótico que se le da a los pacientes para inhibir el metabolismo de la transcripción bacteriana? Señale la respuesta correcta. Y ahí sí, recién viene la pregunta. Todo el caso clínico es como para asustarles, para despistarles. Y ahora sí viene la pregunta. ¿Qué hace la alfa-manitina? Y las 4 opciones que les di. Ok, listo, solo me asustas. Eso solo les asusta. Es que es por eso les digo, yo les he hecho ver los casos clínicos que ustedes les ponen. Y por ejemplo, lo mismo de inmunología, ¿se acuerdan? Paciente, ¿cómo les cuéntense tanto? Viene porque tiene el factor tisular activado. ¿Qué va a pasar? Coagulación, pues. Pacientes, ¿cómo les cuéntense tanto? Usted sabe que en esta enfermedad hay macrófagos M2, que no tiene que ver con un macrófago M2. Todo lo proinflamatorio, porque lo antiinflamatorio tiene que ver con el M2. ¿No es cierto? Así es, ¿verdad? Sí, Regálenme un minutito. Por un vaso con agua, casi me voy al otro lado. Muy bien, vamos con la siguiente parte. La cordycepina. La cordycepina ayuda a la terminación de la transcripción. ¿Por qué? Miren, esta es la cordycepina. La cordycepina es bien parecida ¿a quién? A la adenosina. Entonces la polimerasa coge y pone una cordycepina donde le tocaría ir a la adenosina. Cuando pasa esto, la polimerasa comienza a hacerse más electronegativa y se aleja de la transcripción. Inhibe el crecimiento y el aumento de la cadena. La cordycepina es un antibiótico súper fuerte. Es antitumoral, es antifúngico y antiviral.
Inhibe unas moléculas llamadas quinasas que son clave para la señalización celular y el crecimiento celular. Es por eso que es antitumoral, porque inhibe el crecimiento tumoral y también inhibe el crecimiento del DNA. Cordiciprina, en parecida a la adenosina. La actinomicina D, un inhibidor de tipo 2. Este es bien chévere y se une en medio de la guanina y la citosina, en medio de las mismas CPG. Ayuda a reconocer el complejo de iniciación y una vez reconoce el complejo de iniciación, la actinomicina D se une y hace que la polimerasa no elongue y encima, cuando tenga que replicar, pues las DNAs polimerasas tampoco replican. Inhibe la elongación e inhibe la replicación. Muy bien, por último el microRNA. El microRNA es un RNA chiquito de 20 a 25 nucleótidos. Obviamente es un gen mucho más grande, ¿no? El precursor es mucho más grande. ¿Sí? Tiene una función clave para regular la expresión genótica. El microRNA lo que hace es inhibir la traducción. Entonces, un gen bien bonito, un mRNA, un RNA mensajero bien bonito, va para buscar un ribosoma y que le traduzca. El microRNA viene y le dice, ¿a dónde vas? Y yo me pego a ti. Y cuando el microRNA se une al RNA mensajero, no deja que el ribosoma traduzca. ¿Perfecto? Ahora, ¿cómo se forma el RNA? Se forma de la siguiente manera. El microRNA sale de un gen grandote, pero no tan grande, pero un gen grande. Y este gen se pliega formando un bucle, este bucle de aquí. El RNA, el microRNA es palindrómico, complementario. Por ende, como es complementario, pues se dobla, forma estas secuencias complementarias. Forma el bucle. Unas RNasas, la RNasa P y la RNasa D, le rompen estos pedacitos, estas colitas que le cuelgan al bucle del microRNA. Luego el dícer, que es otra enzima, es una ribosina, le corta este buclecito chiquito que se forma aquí y le deja listo al microRNA activado para poder buscar. Bueno, el microRNA también se une a proteínas, ¿no? Ningún RNA viaja solo. Todos los RNA se unen a proteínas. Entonces el microRNA se une a una proteína y forma las microribonucleoproteínas. Y va a un RNA mensajero e inhibe la traducción. Hace que el ribosoma no le quiera traducir este mRNA. ¿Alguna preguntita de esto, mis chicos? No, por favor. Claro que sí, mis chicos, ahorita. El microRNA es un gen largo. Si que es un gen de 1000 a 1200 pares de bases, es largo. Este gen tiene secuencias palindrómicas. Entonces tiene aquí, digamos, una citosina, una adenina, una guanina y un uracilo. Y acá tiene una guanina, una uracilo, una citosina y una adenina. Por ende, estos pares de bases se complementan, ¿no es cierto? Y por eso el RNA se dobla, formando un bucle. Al bucle le corta primero la colita con una RNasa P y una RNasa B. Luego, al microRNA le corto esta polita de aquí, este buclecito chiquitito, con la dícer. La dícer es una ribonucleasa, perdón, una ribosima. Es una ribosima que corta. Y después, el microRNA ya está listo. Pero como nunca les gusta ir solo a los RNAs, mejor se une a una proteína. Proteína más microRNA se llama microribonucleoproteína. Y ellas van, se unen a los RNAs mensajeros y hacen que el ribosoma no les quiera traducir. ¿Correcto? ¿Ahí mejor? Sí, gracias. Muy bien.
¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Muy bien, chicos. Vamos a continuar con la siguiente parte del día de hoy. Hemos acabado la parte de generalidades de la transcripción. ¿Sí? Muy bien. Ay, casi me muero, Dios. Hello. Ahora, a lo que nos toca. Ahora sí. Como yo les había contado, ustedes debían haber revisado o deben haber revisado el ODIS séptima edición, porque control de la transcripción procarionte no hay en el ODIS novena edición. Sí, en el ODIS novena edición va directo al control eucarionte. ¿De acuerdo? Pues regalen unos segunditos. No sé por qué el ODIS séptima edición es bien turbo, súper pesado y se traba. Por eso hay que abrirle con internet. O sea, mejor dicho, un operador. Muy bien, la página 298. Lo que tenemos que- Ujú. Muy bien. Aquí en la parte de control transcripcional, en el ODIS 7 tenemos el control de la transcripción bacteriana. En cambio, en el ODIS novena edición, el control transcripcional es del capítulo 8 y va directito a control transcripcional superior. Y ustedes deben saber los dos controles transcripcionales. Ok, vamos a comenzar con el control transcripcional de las, ¿de acuerdo? Se ve mi, no creo que se ve, perdón. Muy bien, son cosas que ya hemos visto y ahí vamos a reforzar para lo que hemos visto. Y de paso van súper preparados para sus pruebas de transcripción. Muy bien. Perfecto. La transcripción, el proceso en esto, ¿ya? El proceso de transcripción es clave para todo. Si ustedes estudian la transcripción por separado y como que iniciación, elongación y todo, pero ahora integrando y para saber para qué sirve la transcripción, pues sirve para todo. Una célula es una célula por las proteínas que produce. El eritrocito no puede ser el eritrocito si no tiene hemoglobina. ¿Y de qué depende que el eritrocito forme hemoglobina? De todos los procesos genéticos biomoleculares que se producen desde la embriogénesis y que codifican y predisponen a una célula a que se diferencie y tome cierto linaje y active ciertos genes y transcriba ciertas proteínas. La transcripción es el proceso más controlado y regulado del cuerpo porque es constantemente lo que decide si la célula sobrevive y qué función cumple. ¿Ok? Miren, por ejemplo, qué pasa si no expreso los genes PAC6. Simplemente el niño no tiene iris. Aniridia. Miren, por ejemplo, qué pasa si las mosquitas expresan un gen VX mutante, pues tienen 4 alas. Bueno, aquí no se ve bien. Permítanme volver. Miren cómo tienen 4 alas. Miren qué pasa si estas plantitas, estas florecitas expresan mal los genes AP1 y AP2. Tienen una mutación perdón, primitiva. Miren qué pasa si los genes HOX3 no se expresan bien. Normalmente debo tener ¿cuántos dedos? 5. Aquí tengo 6. Tengo una, ¿cómo se llama cuando tengo más dedos? Polidactilia. Muy bien. Tengo una polidactilia. ¿Sí? Volvemos a ver. ¿De qué depende que la transcripción se dé de una manera apropiada o no se dé de una manera apropiada? Primero de la parte interna de la transcripción, que la iniciación, la elongación y la terminación sea completa, sea correcta y todo lo que debe producirse se produzca.
En la iniciación ya se acuerdan cómo formábamos los complejos de preiniciación y todo eso. En la elongación, los factores de la elongación y como la polimerasa va aumentando, pues son los nucleótidos. La terminación, ¿cómo puede ser dependiente de proteína o de secuencia? Todos hemos visto. Pero la transcripción también está controlada desde afuera o por cosas más a nivel macro. Entonces, normalmente la cromatina está así, ¿no? El DNA está enrollado en las histonas. Pero ¿qué pasa si el DNA se compacta más? Si se comprime súper bien. ¿Creen que aquí va a poder entrar la polimerasa? No, para nada. Entonces el gen está apagado. Por más que el gen esté bien, todo chévere, todo bonito, hay los factores de transcripción, hay la polimerasa y todo, si la cromatina quiere cerrarse, simplemente no hay transcripción porque no puede entrar a la maquinaria molecular. Esto habitualmente pasa cuando los genes están acetilados, perdón, las polimerasas están acetiladas. Desacetiladas, perdón, desacetiladas. Desacetiladas. Cuando no tengo grupos de acetilo, la polimerasa se comprime. Perdón, las histonas se comprimen. Cuando estoy acetilado, las histonas se abren y miren, ya me dejan espacio para llamar a unos coactivadores y activadores y abrir aún más, ¿correcto? Abrir aún más. Miren cómo abrí. Miren cómo la histona le mandé pateando para allá y la otra para acá. Abrí aún más el espacio, el DNA está más expuesto para poder realizar todo el proceso de la transcripción. Cuando las histonas están acetiladas, pues se abre, para que entren coactivadores y activadores y las moléculas de la transcripción. Cuando un gen está metilado, se inhibe, no se expresa. Cuando un gen está desmetilado, cuando no hay metilos, pues el gen se expresa. Esa es la clave de la epigenética. Entonces miremos acá. Por naturaleza, la polimerasa, cuando realiza la transcripción, tiende a producir entre 20 a 50 nucleótidos. Menos de 100. Menos de 100 nucleótidos. ¿Correcto? Y después de eso, la polimerasa, claro, la iniciación se produjo hace rato, ¿no? La elongación se está dando, pero solo elonga entre 20 y 50 nucleótidos. Y la polimerasa por naturaleza se pausa. ¿Por qué? Porque se unen unos factores mala gente, el DIS y el NELF. Son factores inhibidores de la elongación, ¿ya? Entonces, van a venir unos genes unos factores bien chéveres, factores positivos de la elongación, como el PTB. El PTB, la polimerasa de transcripción de la elongación dependiente de ciclina 9 y ciclina T, todo ese es el nombre de PTB, viene y les fosforila al DISP y les fosforila al NELF y les manda pateando por ahí. Y encima, ¿se acuerdan que la polimerasa estaba fosforilado el CTD en la serina 5? ¿Por quién? ¿Quién fosforila la serina 5 en el CTD? ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido, mi querida Angie? ¿Cuál ha sido? ¿Sí me escuchan, chicos? Perdón, ¿cuál dijiste? ¿Cuál ha sido la molécula que en la iniciación le fosforila al CTD de la polimerasa 1 en la serina 5? El TFNH. ¿Sí se acuerdan de la iniciación? Ya vamos a volver a revisar eso. Pero bueno, el CTD está fosforilado en la serina 5 y eso hace que la iniciación termine y se produzca la elongación, ¿correcto? Entonces, mi polimerasa 1 está fosforilada en la serina 5 en el CTD. Pero como me doy cuenta, no ha sido únicamente suficiente eso para que se dé la elongación, porque se pueden unir factores negativos de la elongación, ¿correcto? Entonces viene el factor PTB, que es un factor positivo de la elongación, y les fosforila a ellos dos y les manda pateando. Encima le fosforila también a la polita CTD de la polimerasa, pero en la serina 2. Y eso ya garantiza
la elongación y vuelta el gen está encendido y continúa la transcripción. ¿Alguna pregunta de esto? Gabriel, ¿puedes volver a explicar la parte de que el NELF y el SIF eran inhibidores, pero luego podían potenciar la acción? Esos son inhibidores de la elongación. Se meten, entonces la polimerasa ya está elongando, entonces elonga entre 20 a 50 pares de bases, menos de 100, ¿no? Quiere decir 20 a 50. En la edición 9 les dice menos de 100 nucleótidos. Elongo menos de 100 nucleótidos, y claro, está pausada la elongación. La polimerasa está quieta. Entonces, la polimerasa debe continuar. Entonces, para que continúe, llaman al PT, que es una proteína sinasa CDK9 y ciclina T, que viene y les fosforila a ellos. Y cuando les fosforila, les manda por un lado, encima al PTB fosforila en la adenina 2 de la polimerasa 1, de la polimerasa 2, y continúa la transcripción. ¿Correcto? ¿Sí, María Emilia? Sí, gracias. Muy bien. Si están comprendiendo, mis chicos, mi idea es que todos tengan claro el proceso. Todos claro el proceso. ¿Qué me dices, mi querida Nayara? ¿Está claro el proceso? Sí, sí, está claro. Perfecto. Camilo, ¿no? Dani, Sí, sí, todo claro. muy bien. Lo que yo les doy a ustedes, si les preguntan, o les preguntan preguntas mucho más fáciles. Dani. Cosas como más sencillas, no tanto. Pero con esto ustedes están mucho más preparadas, ¿no es cierto? Y me imagino que sus pruebas se les hacen más fáciles, ¿verdad? Sí, Muy bien, perfecto, esa es la idea. Ahora sí es una generalidad. Control de la expresión en las bacterias. Y para eso hay que acordarnos cositas bien puntuales. Acordarnos cositas bien puntuales. ¿Se acuerdan que la polimerasa procarionte es una polimerasa formada por una subunidad alfa, otra subunidad alfa, dos subunidades alfa, una subunidad beta y una subunidad beta prima, y una subunidad omega que no sabemos qué es? Las alfa pues ligan la unión al DNA, las betas son los centros catalíticos y las beta primas pues ayudan a estabilizar el mono. La polimerasa viene, pero la polimerasa está ciega. No sabe a dónde unirse. Entonces aquí está el gen eucarionte, perdón, el gen procarionte. Sí, que tiene su regulador, su promotor, su región codificante. Entonces, ¿cómo la polimerasa va a entrar si la polimerasa está ciega y no sabe a dónde unirse? No se da cuenta que el promotor está aquí. Ah, muy bien, la polimerasa se pone lentes. ¿Cuáles son los lentes de la polimerasa? El factor sigma. Ah, ya. Una vez la polimerasa encuentra el factor sigma, sabe dónde unirse. ¿Correcto? Pero tengo muchos factores sigma. Cada factor sigma va a reconocer diferentes promotores. ¿No? ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, el más común es la sigma 70. ¿Sí? El más común es el sigma 70. Ya vamos a ver los operones y la iniciación. Ya vamos a ver eso. El más común, el factor de transcripción más común es el factor sigma 70. Es el que les cuento aquí. Es el más común en E. coli y en todas las bacterias. El factor sigma 70 reconoce el promotor, y el promotor se encuentra entre menos 35 y menos 10. Los promotores que están específicamente en menos 10 se llaman cajas. ¿Quién se acuerda? María Emilia, tú me preguntaste una vez, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llaman los promotores de la ubicación menos 10? ¿Cuál es, Joel? Perfecto, ¿cuál es? Apribno. Cata. No, las cajas PRIM, no, las tatas son para eucariontes. Son muy similares. Las tatas son como los PRIM, no, pero de los eucariontes.
mientras que los privno son los tata de los procariotes, ¿sí? Muy bien, entonces miremos lo que es una caja promotora. Pues aquí está el gen grandote, ¿no? Aquí está el regulador, aquí está el promotor, aquí está la región codificante de mi gen procarionte. La región -35 tiene estos núcleos. Los que están con letras más grandes son los más importantes y los que siempre deben estar. La citosina. 15 y 17 pares de bases más abajo están las cajas Pribnow. Me parece la caja tata, pero la caja tata es de eucariontes. Procariontes, ¿cómo se ha sabido llamar? La región -10, caja Pribnow. ¿Sí? Entonces, la polimerasa ya con sus lentes, con su sigma, ¿cuál sigma en el caso de la E. coli? La sigma 70, viene y reconoce a estos promotores. Y se une y puede iniciar la transcripción. ¿Correcto? Miremos aquí. La iniciación de la transcripción no es una sola. El más común sí es el sigma 70, pero la polimerasa puede ponerse otros lentes. El sigma 5, el sigma 32, el sigma 24, el sigma 28, el sigma 18, el sigma 54. Entonces, cuando la polimerasa quiere transcribir genes de mantenimiento, genes que siempre deben producirse, usa el sigma 70 y reconoce estos promotores. Cuando la polimerasa quiere estar en una fase G0, en una fase estacionaria, y cuando hay mucho estrés, la polimerasa coge el sigma 5, sigma S, se une a estas regiones y produce genes en respuesta al estrés. Cuando la polimerasa quiere producir chaperonas, quiere producir proteínas y plegarlas, se pone sus lentes, usa la sigma 32, se une a estos promotores y transcribe genes que son para formar chaperonas, chaperoninas y plegar proteínas. Cuando la polimerasa, ¿ok?, necesita formar enzimas para el espacio periplásmico y la membrana celular para poder recubrir el núcleo, es decir, ponerme los escudos tanto desde afuera hacia adentro, la polimerasa usa el sigma 24 y se une a estos promotores y transcribe genes para formar un espacio periplásmico, una membrana y una membrana. Cuando la polimerasa quiere formar sus flagelos para ponerse a nadar, con la polimerasa F o 28 reconoce sus promotores y transcribe los genes implicados en la función y la formación de los flagelos. La flagelina, las tubulinas, las actinas, todos ellos componen los flagelos. Cuando la polimerasa quiere metabolizar el hierro, pues usa el sigma 18 y reconoce los promotores. Transcribe los genes para metabolizar el hierro. Ustedes se acuerdan muy bien los genes que metabolizan el hierro, correcto, el canal divalente de metales, o lo A por transferrina, transferrina felitina, ¿cierto? Muy bien, todos estos genes se encuentran en -35 y -10, pero hay una subunidad, la subunidad sigma 54. La polimerasa, cuando se pone estos lentes, reconoce promotores en otros lugares, en -24, en -12. La polimerasa, con la sigma 54, con estos promotores, transcribe genes para metabolizar el. ¿Se entendió esto? ¿Se entiende esto? Y Muy bien. ¿Alguna pregunta de esto, mis chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Será que puedes repetir, por favor? Claro, con gusto. ¿Qué parte, mi querida Paula? Lo último, justo lo último. Esto del nitrógeno del sigma 54. Sí, ajá. Muy bien. Perfecto. Entonces tú te acordabas que aquí nosotros tenemos al gen y aquí está el promotor. Pues claro, la polimerasa usa sus unidades sigma para encontrar al promotor. La mayoría de promotores se encuentran en la región -35 y -10. Pero hay una subunidad sigma que reconoce promotores en la región -24 y -12. Y esa sigma es la 54, entonces lleva la polimerasa a la región -24 y -12 donde están los promotores. Estos de aquí.
y con ellos transcribe genes para el metabolismo del nitrógeno. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Ahí mejor, seguro? Sí. Muy bien, perfecto. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Ahora, ¿ustedes se acuerdan que los genes procariontes